Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de coherencia interna y coherencia externa. Como es fácil de entender, el NoFap no es más que un pequeño aspecto de nuestra vida, por mucha importancia que le tengamos que dar durante estos días, durante el resto de esas 24 horas que tenemos todos, estamos involucrados en toda una serie de vivencias y de sistemas. Entonces hay que aprender a ver el NoFap como solo una parte de nuestras vidas, como parte de algo mucho más completo. Y el problema es que si todas esas partes no funcionan de manera coherente, unas partes arrastrarán a otras. El ejemplo más claro de todo esto son las personas que intentan hacer NoFap y que no tienen en cuenta su salud. Como ya hemos estudiado el tema del cultivo de la salud, hoy solamente me voy a centrar en el problema de las creencias. Vamos a intentar entender qué es el concepto de metaguión. Si vosotros habéis escrito alguna historia alguna vez, o si no, yo os digo cómo funcionan los escritores. Una cosa es lo que está escrito en una novela determinada, ¿no? Aquí, como veis, hay una persona que está escribiendo en su portátil y ahí tiene pues su documento donde se está desarrollando una historia que tiene unos personajes, que tiene una trama, etcétera, etcétera. Pero a su izquierda veis que tiene una libreta con un bolígrafo. ¿Y qué está apuntando ahí? Pues seguramente esté apuntando notas sobre los personajes y notas sobre la trama. Es decir, lo que hay en su ordenador, lo que hay en su procesador de texto es el guión de la historia, pero fuera de ese guión hay una especie de notas aparte, que son las notas que guían la conducta de los personajes. Esas notas el lector no las ve, pero están actuando de manera subrepticia, están actuando porque son las notas que el escritor, en las que él se basa para desarrollar la trama y los personajes. Eso es lo que llamamos el metaguión, el guión más allá del guión. Y todos nosotros tenemos un metaguión. ¿Por qué? Porque todos nosotros adoptamos un personaje y ese personaje tiene que ser coherente. No podemos ser valientes hoy y cobardes mañana. Tiene que haber una mínima coherencia y siempre estamos jugando un papel, siempre estamos siendo un personaje coherente. ¿Eso qué quiere decir? Que si introducimos NoFap en nuestra vida, esa nueva creencia o el conjunto de creencias que están detrás de NoFap puede ser compatible o no con lo que hayamos estado haciendo hasta entonces. Hay muchas personas para las que es muy fácil hacer NoFap porque vienen de conocer el camino del crecimiento personal. Por ejemplo, estoy recordando ahora mismo un alumno que a la primera consiguió los 90 días, pero es que ya llevaba años conociendo el desarrollo personal, había dejado de fumar por su cuenta y con todo ese personaje que había creado a base de esfuerzo, le resultó muy fácil adoptar esa nueva creencia porque era congruente, era coherente con lo que él era hasta ahora. Entonces la dificultad del cambio radical está en la coherencia. Cuanto más radical sea el cambio, más difícil va a ser, porque pensad en esto como los rasgos de una personalidad. Tú no puedes crear un personaje que, por ejemplo, sea muy valiente para, por ejemplo, para los deportes, o que sea muy valiente. Imaginaos un policía que es muy valiente en la calle, pero es muy cobarde con las mujeres. Eso, a no ser que esté justificado por algo extraño que le pase en la cabeza, eso no suele ser así. Quien es valiente es valiente. Entonces, si lo necesario para superar los 21 días no es coherente con vuestra personalidad anterior o con el personaje que jugáis, vais a tener un problema gordo, y es que vais a estar recayendo en el mismo día. Habéis visto que muchos hermanos comentan eso, que tienen el problema de que están estancados en una determinada cantidad de días. ¿Por qué? Porque en su inconsciente, digamos, ese escritor que tienen dentro, que es su mente inconsciente, ese escritor en el metaguión ha tomado una serie de notas y lo más coherente con la personalidad de esas personas es que recaigan a los 5, 6 o 7 días. Hay dos tipos de coherencias, podríamos decir. Una es la coherencia interna, que tiene que ver con las creencias, y otra sería la externa, que tiene que ver con los hábitos. Vamos a analizar primero la coherencia interna, que tiene que ver con las creencias, y debemos preguntarnos qué creencias incompatibles tengo. Por ejemplo, muchos de nosotros, inevitablemente, tenemos la idea o teníamos
de que el mayor valor es la comodidad o el placer, es estar cómodos, es estar sin problemas. Y eso es totalmente incompatible con el NoFap. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo con NoFap es hacer trampas con tu cerebro y crear una neuroquímica de ganador. Y si tienes esa neuroquímica, tu cuerpo te va a pedir hacer ciertas cosas que implica liderar y arriesgarse. Es decir, estás forzando la neuroquímica de tu cerebro para ser, por así decirlo, un líder de tribu. Si tú tienes otras creencias incompatibles con eso, te aseguro que el miedo o la indecisión o el autosabotaje van a hacer que recaigas. Entonces tienes que tener muy claro que tienes que tener un proyecto para tu vida que esté a la altura de esa neuroquímica que vas a crear en tu cerebro. Si no, esto no es para ti. Puede ser que te ayude en los 21 días, por supuesto, te vas a sentir mejor, pero nunca no vas a querer llegar. No es que no puedas llegar, es que no vas a querer llegar a un nivel más alto, y por supuesto esto tú lo racionalizarás pues de la manera más cómoda para tu psicología. Ese es el motivo por el que, tal y como he ejemplificado antes, hay personas que vienen de conocer el desarrollo personal, que han leído libros de autores de desarrollo personal y que casan muy bien con la filosofía del NoFap. Y hay personas que han conocido directamente el NoFap y sencillamente navegando por internet, cuando pues lo que hacían en su vida era jugar a videojuegos y poco más, y les cuesta más asumir esa filosofía. Es mucho más difícil incorporar esa creencia en la red de creencias que ya tenían anteriormente, porque es algo que no es coherente con cómo habían estado viviendo y las creencias por las que se guiaban. La coherencia externa tiene que ver con lo que hacemos en nuestro día a día. Hay que preguntarse qué es lo que hacemos en nuestro día a día, los hábitos que tenemos, que son incompatibles con lo que queremos. Es decir, si por ejemplo somos personas caprichosas, que no tenemos fuerza de voluntad, que no sabemos posponer las recompensas inmediatas, obviamente va a ser muy difícil avanzar en NoFap, porque NoFap se basa precisamente en posponer las recompensas, en sacrificar el presente por el futuro. Entonces no sirve de nada que tú seas un estoico cuando haces NoFap, pero que seas un caprichoso cuando se trata de la comida, por ejemplo. Lo que te tendrías que preguntar para crear un personaje nuevo, que además sea coherente, es ¿qué haría ahora mismo mi yo de los 21 días en este caso? ¿O qué haría mi yo de los 90 días? ¿Qué es lo que haría esa persona en la que yo me voy a convertir? Y entonces tú modelas a esa persona, la traes del futuro, te conviertes en ella y sabes perfectamente la decisión que tienes que tomar en ese momento. No digo que sea más fácil o difícil, digo que lo que es fácil es saber qué tienes que hacer en el momento actual. Esta frase me parece que es la que nos debe guiar. Como haces algo, haces todo. Porque nosotros pensamos que las acciones que realizamos durante el día, las decisiones que tomamos, están aisladas, e igual que con el ejemplo del lenguaje os dije que el cerebro no distinguía entre el contenido conceptual y el contenido, por ejemplo, emocional de una palabra, que cuando yo digo la palabra playa, eso no únicamente te remite a una definición lexicográfica, sino que te hace sentir una serie de emociones y te hace experienciar, por ejemplo, en este caso, una imagen, una visión mental, y tu cerebro no distingue entre el contenido de diccionario y el contenido visual. Entonces, esta frase, que yo me la tatuaría realmente, lo que quiere decir es que aquello que le enseñamos a nuestro cerebro con cada pequeña cosa que hacemos es lo que va a aprender. Que no sirve de nada que tú en un área de tu vida te comportes de una manera y en otra te comportes de otra. Yo os pongo un ejemplo muy muy fácil. Hay personas que cuando juegan a algún juego pues tienden a hacer trampas. Y esas personas piensan que en otras áreas de su vida pues van a poder ser personas honestas. Tu cerebro no entiende cuál es la diferencia entre jugar a un juego y la vida real, porque si no los juegos no nos gustarían.
Y precisamente porque no lo entiende, si tú haces trampas en un juego, le estás enseñando a tu cerebro a hacer trampas en cualquier lugar. Le estás enseñando a saltarse las reglas para satisfacer a tu ego y poder decir que has ganado. Otro ejemplo es el de dejar las cosas a medias. Si tú, por ejemplo, en los estudios te acostumbras a dejar las cosas a medias, en tu trabajo seguirás dejando las cosas a medias, en tus relaciones dejarás las cosas a medias, etcétera. Si tú, en lugar de lamentarte por los problemas y evitarlos y, digamos, revolcarte en el fango de esa ansiedad, te acostumbras a ir directamente a por los problemas, a atajarlos en el momento en que los detectas, eso lo vas a hacer en todas las áreas de tu vida, porque es lo que le estás enseñando a tu cerebro constantemente. Entonces, lo que os pido que os planteéis es, volviendo al principio del vídeo, qué creencias incompatibles tenéis con NoFap, o qué creencias son las que menos compatibles son con lo que necesitáis para, de forma cómoda, de forma congruente, llegar a los 21 días. Y lo segundo que quiero que nombréis, esto compartidlo en el grupo, es un hábito que tengáis. ¿Cómo acostumbráis a actuar en una situación que vosotros sabéis que es incompatible con NoFap y que deberíais cambiar porque afecta a cómo enfocáis todo en vuestra vida?